Muchas gracias, Karen, y muy agradecido de nuevo con la universidad, además muy impresionado ahí de todos estos nuevos medios de comunicación. Hay colegas, amigos ahí que nos están viendo de Uruguay y de muchos lados, lo cual resulta muy impresionante, ¿no? Antes de entrar en el tema al cual amablemente me invitaron a presentar, yo me permitiría, en todas estas discusiones sobre China, Ecuador, como indicaba Karin, la posibilidad que hemos tenido de tener ahí un diálogo de analizar el caso de Coca-Cola Sinclair, yo me permitiría, en términos estrictamente personales, ¿no?, de hacer un llamado a la empresa Sinohydro, que hoy en día es parte de Power China, y a la embajada china, ¿no?, de decir que haga un pequeño aporte y que termine su trabajo como la gente, ¿no? Yo no soy abogado, no soy embajador, no soy nadie. La empresa Sinohydro es una empresa que hoy en día tiene 135,000 empleados activos por decenas de miles de millones de dólares. Estuvimos ahí en la parroquia de Gonzalo Pizarro, la comunidad de Gonzalo Pizarro, lo que está solicitando es que dejen la calle como estaba antes del proyecto. Yo creo que es sensato, ¿no? Está solicitando que quiten la basura que dejó la empresa resultado del proyecto. Yo creo que no es nada revolucionario, ¿no? Y están solicitando que ponga un alcantarillado. Visitamos la empresa, es una obra tecnológicamente hablando espectacular, ¿no? Es un tubo de 9.2 metros de diámetro, de 25 kilómetros, ¿no? Uno diría, wow, qué padre, ¿no? Qué bien, está solicitando un alcantarillado de un par de cientos de metros o kilómetros, ¿no? No, yo diría, carambas, pues no le estamos pidiendo, no está pidiendo nada más que algo muy sensato, ¿no? Y si la empresa no tiene capacidad, pues ojalá que la embajada china en Ecuador le pudiera llamar la atención a su empresa y le diga, pues hagan un poco de relaciones públicas, ¿no? No sé quién firmó quién, de nuevo, no es una cuestión de abogados, es una cuestión que si la próxima vez el embajador de China va a visitar la empresa, que no diga, carambas, qué mal está esta calle, ¿no? De nuevo me meto en lo que no me importa, pero hago un humilde y llamado a una cosa que para una empresa de este tamaño es una cuestión que lo puede hacer en un fin de semana. Si vemos la construcción maestra, la obra que logró, ¿no? Sobre el tema, la siguiente, por favor. Yo lo que quisiera compartir con ustedes son un par de reflexiones y yo destacaría desde una perspectiva mexicana, ¿no? Veremos en un momento, pues a México pues nos ha tocado con mucho detalle sufrir ahí embates por parte de Donald Trump. Yo les diría implicaciones que ha tenido esta nueva relación con la administración Trump, en esta nueva relación triangular, y que ha tenido particulares efectos en el Telecán y en la potencial renegociación de un Telecán, y ojo que yo diría afectará también a buena parte de América Latina. Ojalá que no sea cierto, ¿no? Pero para el bullying nos tocó primero a nosotros, ¿no? Ojalá me equivoque, puede ser que le toque a más que uno, ¿no? Entonces lo que quisiera es compartir con ustedes un par de reflexiones y algunas conclusiones, por supuesto nuevo centradas en el caso de México, donde se me hace que Centroamérica, el Caribe y otros países sentirán los embates de esta nueva administración. La siguiente. En fin, dejo ahí la siguiente, por favor, dejo un par de referencias que pueden interesarles. La siguiente, por favor.
un par de referencias sobre todas estas discusiones recientes. Hace poco hicimos un trabajo sobre 3 cadenas de valor de México en el contexto del TLCAN para la Cámara de Senadores y toda una discusión sobre estrategias de renegociación que pudiera ser de relevancia. La siguiente, por favor. Yo les recuerdo el contexto actual en América Latina, la creciente presencia comercial de China, pero con la hipótesis, no es el tema, no lo puedo desarrollar en estos 25 minutos, pero donde yo les diría mi análisis en los últimos años y con base en información del sector manufacturero, comercio, etcétera, es que el sector manufacturero de Estados Unidos en los últimos 10 o 15 años está pasando por una profunda crisis productiva, ¿no? Yo no hablo necesariamente de la crisis de la hegemonía estadounidense, creo que el dólar estadounidense, el sector innovador, la electrónica, la banca, etcétera, llevan a otras conclusiones, pero el sector manufacturero estadounidense, y como lo veremos para el caso mexicano, está pasando por una profunda crisis y está siendo profundamente desplazado por Asia y particularmente por China, ¿no? Es decir, hemos hablado todo el día del día de hoy mucho de China, poco de Estados Unidos, ¿no? China está invirtiendo, China está exportando, China está importando. Bueno, pues hay afectados, hay perdedores. Tenemos un libro de la red que sacamos el año pasado justamente sobre el tema de procesos de integración regional, el TLCAN, Centroamérica, el Caribe, la CAN, Mercosur, y el resultado en 3 palabras es un profundo desplazamiento de Estados Unidos en todos los procesos de integración regional, y la otra parte de la moneda es China, ¿no? Es decir, a finales de los 90s, el 53% de las importaciones de América Latina se realizaban por parte de Estados Unidos, más de la mitad, y estas caen a niveles cercanos del 40% en poco más de 10 años. Ven que en los últimos 4 o 5 años las importaciones de América Latina originadas en Estados Unidos se recuperan, sobre todo por la caída de los precios de los commodities, ¿no? Entonces, estas tensiones, yo les diría, entre Estados Unidos y China es lo que viviremos con mayor intensidad en los próximos años. La siguiente, por favor. Esta me la paso, otra más, la siguiente. Una de las principales acusaciones de la administración Trump a México, de muchas otras, ¿no?, ha sido que México se ha robado los empleos manufactureros de Estados Unidos, es decir, la preocupación por parte de Trump de que el sector manufacturero se está achicando, lo cual es real, es cierto, ¿no? Yo siempre digo, invitaría al señor Trump a buscar en México, pues en México no están los empleos, ¿no? Es decir, con base en las estadísticas de empleo de Estados Unidos, de Canadá y de México, del 2000 al 2015, efectivamente la manufactura estadounidense perdió 6 millones de empleos, ¿no? Esto es real, ¿no? En el mismo periodo, México generó 300,000 empleos, ¿no? Así es que incluso si asumiría que en México nos robamos los 300,000 empleos que generó México, pues representan menos del 5% de los empleos que perdió Estados Unidos. En México no están, ¿no? Es decir, lleva una discusión mucho más amplia todo el tema de la automatización, robotización, incremento de la productividad y, por supuesto, Asia y particularmente China, ¿no? Es decir, el foco de atención de la pérdida de los empleos de Estados Unidos en la manufactura no debiera ser México, porque de nuevo, búscale, acá no están. La siguiente, por favor.
Es muy interesante, yo invitaría a analizar con mucho detalle esta relación bilateral que desde mi perspectiva será crecientemente conflictiva entre Estados Unidos y China, ¿no? Lo que pasó en el primer mes de enero del 2007, yo lo destacaría, invitaría a revisarlo. En general nuestra memoria histórica en general es bastante corta, pero lo que pasó en los primeros 20 días de enero del 2017 en la relación Estados Unidos-China es de la mayor relevancia, ¿no? Trump tiene un libro al respecto, ¿no? Lo que él considera lo que es la estrategia de negociación con sus contrincantes, y es lo que está tratando de hacer con otros países. Bueno, pues buscó este bullying, ¿no? Con China, llamados con la presidenta de Taiwán, cuestionar si China es una China, ¿no? Esto ya se negoció entre Estados Unidos y China en 1979, varias indicaciones de que Estados Unidos y su administración estarían en muy buenas condiciones de renegociar el tema, ¿no? China ahí fue muy tajante, ¿no? Hay un escueto escrito de la Cancillería china donde plantea que la primera o segunda vez de los llamados de Trump a esta discusión de una China es ignorancia, la tercera implica una mala intención, ¿no? ¿Y qué sucedió en esos días, no? Mi lectura al respecto es, después de estas tensiones entre los dos países, lo que China hizo fue envió su único portaaviones Liaoning entre Taiwán y China, ¿no? Para decir, pues bueno, ustedes dicen qué hacemos, ¿no? Pueden enviar la séptima flota y pues ya la pregunta acá de quién empezó y quién terminó es lo de menos, ¿no? Y con eso la discusión se acabó, ¿no? Desde entonces la relación entre Trump y su contraparte ha sido de amores. Trump invitó a Xi Jinping, son grandes amigos y las tensiones parecen haberse olvidado, ¿no? Entonces se logró en 2 o 3 semanas un escalamiento militar que no se había logrado, yo les diría, en prácticamente 15 o 20 años, ¿no? Y también claramente una respuesta por parte del gobierno central chino, pues agárrate a otro para bullear, yo no me voy a dejar, ¿no? Otros países latinoamericanos, para bien o para mal, no tenemos portaaviones y desgraciadamente, pues bueno, buena parte de la energía de la administración Trump ahora se la está dedicando a México, ¿no? Pero es no irrelevante lo que sucedió, repito, en estas 2 o 3 semanas entre China y Estados Unidos, que no se le ha dedicado suficiente tiempo al respecto, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Una política, yo les diría, de una administración Trump con base en tweets, ¿no? Con 60, 80, 100 caracteres, versus una política con errores, horrores, corrupciones, problemas, etcétera, pero en donde China está planteando en forma muy coherente estrategias de corto, mediano y largo plazo, también hacia América Latina, toda esta discusión sobre un camino, un cinturón, un foro muy importante que se va a llevar a cabo en este mes en Pekín, fondos en América Latina, toda esta estrategia en Asia, APEC, etcétera, donde yo les diría a grandes rasgos el principal aliado de Trump y su caos, pues es China, ¿no? China estará diciéndolo, muy bien, Mr. Trump, tú síguele pegándole a Merkel, pégale a México, a ver a quién se deja. China sigue paso a paso con sus planteamientos, y en donde se hace un aliado mucho más serio. Yo no sabría hoy en día quién es el aliado de Trump entre tweet y tweet, ¿no? Yo creo que lo más inteligente es pues hacerte lo más lejano posible, porque si no te salpica, ¿no? La siguiente, por favor.
La siguiente, por favor, una más. Yo les diría temas a debate, yo invitaría a tomar en serio este concepto. Tenemos un libro que sacamos con la Universidad de Berkeley hace ya 2 o 3 años sobre las nuevas relaciones triangulares con el ascenso de China, ¿no? Es un concepto interesante donde yo les diría que históricas y consolidadas relaciones políticas, económicas, bilaterales entre países, como pudiera ser Argentina y Brasil, como Guatemala, El Salvador, como México y Estados Unidos, se ven profundamente cuestionadas con el ascenso de China, ¿no? Es decir, resultado de este documento del año pasado, uno constata que el crecimiento de China, como lo hemos visto en Ecuador, como lo hemos visto en cada uno de los países, desplaza a otros países. Los procesos de integración regional en América Latina están en una profunda crisis, también resultado del ascenso de Estados Unidos, no solo, de China, no solo Estados Unidos constata este crecimiento, también en América Latina, ¿no? Yo les diría 2 o 3 temas adicionales. En México existe una seria limitación institucional en el sentido de que a 23 años del TLCAN no existe una evaluación pública sobre el TLCAN. Si ustedes revisan el US Department of Commerce, el USITC, etcétera, se hacen evaluaciones constantes, criticables, insuficientes, etcétera. En México no existe una evaluación pública después de 23 años, que funcionó, que no funcionó, etcétera, y esto implica una enorme debilidad institucional del sector público, que va a negociar en un proceso de próxima renegociación. Y desde una perspectiva mexicana, claro, la no existencia del TPP, la cancelación del TPP y la muy posible próxima, veremos cuándo, renegociación del TLCAN, implica una profunda crisis estratégica para el gobierno mexicano. Si ustedes revisan el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno mexicano 2013-2018, se plantea que la principal estrategia comercial es el TPP. Pues el TPP está más muerto que nadie, ¿no? Y el TLCAN pues está en manos de una administración que veremos en un momento, pues en un mismo día dice sí, no, tal vez, etcétera. La siguiente, por favor. Otra más. Bueno, ahí está, gracias. Me parece muy importante, y yo los invito incluso a nivel nacional, de Ecuador, Argentina y otros países, plantearse escenarios con respecto a la relación con Estados Unidos. En el caso mexicano, el tema del TLCAN es de particular importancia. Estados Unidos es por mucho el principal socio comercial de México desde que existen estadísticas. Uno pudiera decir con un poco de sarcasmo e ironía, ¿existe vida sin TLCAN? Veremos enseguida que existe perfectamente vida sin TLCAN, ¿no? Yo sería muy contrario a una visión simplista que ha estado muy de moda en México en las últimas semanas, de que como el señor Trump nos saca la lengua, pues entonces vámonos todos a China, ¿no? Pues muy fácil, pues que China nos saque de la crisis, ¿no? China, la relación de México con China hoy en día es resultado de los últimos 5 y 10 años en términos de políticas, estrategias, instrumentos. Y lo que no hagamos hoy, lo vamos a vivir en 5 o 10 años. En el corto plazo, México no va a poder exportar ni tequila a China, ¿no? Entonces olvídense de cualquier otra cosa un poco más sofisticada. La siguiente. Y yo quisiera concentrar la última parte, otra más, por favor, la última parte de la presentación en 2 o 3 temas. Es muy interesante en el caso del TLCAN, como en la primera parte de la firma del TLCAN del 94 al 2000 ha habido un proceso de profunda integración del TLCAN y después una desintegración del TLCAN, resultado también de la profunda
participación de China en el TLCAN. Otra más, por favor, particularmente en las importaciones. China en los últimos 15 años ha incrementado su participación en el TLCAN de niveles de prácticamente 0 al 20%. 20% de las importaciones del TLCAN hoy en día provienen de China. Otra más, por favor. Y yo les diría, hemos hecho ahí un estudio bastante detallado sobre los costos de la cancelación del TLCAN. Una más, por favor. Yo les diría, hoy en día México tiene al menos 5 escenarios, ¿no?, donde se confunden los escenarios en forma chistosa, si no fuera tan serio, ¿no? Un escenario es los dos países se ponen de acuerdo, sorpresas da la vida. La segunda es no hay un acuerdo en la renegociación y se mantiene el TLCAN. Mucha gente cree que si no se logra una renegociación, el TLCAN firmado en 1993 desaparece. Falso, ¿no? Hay otro par de opciones y yo les diría un quinto escenario que me parece el más atractivo de México o para México, de tomemos en serio al señor Trump en la medida de lo que se puede, ¿no? Es decir, ¿te interesa el tema de empleo? Pues a mí México también. ¿Te interesa el tema de la competitividad? A mí México también. Y vamos a discutir cómo en Estados Unidos, en México y en TLCAN se logra un proceso de renegociación de interés para los tres países, donde las reglas de origen se harían más exigentes, ¿no? La siguiente. Y termino, bueno, en fin, hay casos ahí, les repito, que llaman la atención. Yo no sé cómo alguien que trabaja con el señor Trump pues pueda trabajar, porque hay casos ahí, el 3 de mayo, hace 10 días, ¿no?, de nuevo en la mañana planteó que iba a cancelar el TLCAN, pues desayunó huevos con mucho chile y le cayeron mal, y en la tarde ya estuvo un poco más tranquilo y dijo, no se preocupen, vamos a renegociar el TLCAN. Claro, en medio se devaluó 4% el peso mexicano, ¿no? La siguiente, por favor. Y en fin, México, yo les diría, es el peor caso para entender la debilidad de las exportaciones mexicanas, estadounidenses al mundo. Hace 10, 15 años, México importaba el 75% de sus importaciones provenían de Estados Unidos. Hace más de 5 años son menos del 50%, ¿no? Es decir, ha habido una disminución de las importaciones de México provenientes de Estados Unidos muy, muy significativa. La siguiente, por favor. Y yo simplemente terminaría señalando, hemos hecho ahí un grupo de estudios a 8 o 10 dígitos del sistema armonizado, ¿cuál sería el costo de la cancelación del TLCAN? ¿No? Es decir, ¿qué pasa si mañana de nuevo Trump come mucho chile y nos cancela el TLCAN? Y nos da lo que técnicamente se señala como el estado o estatus de nación más favorecida en los aranceles, que es el estatus que le da a China, ni más ni menos, ¿no? Después de un grupo de cálculos, uno llega al resultado de que en 2016 México pagó un arancel ponderado por sus exportaciones a Estados Unidos del 0.12%, o sea, nada, ¿no? Si se cancela el TLCAN, México pagaría un arancel como nación más favorecida del 3.25%, que tampoco es tanto, ¿no? Ojo, esto es un arancel de 17,000 productos a 10 dígitos del sistema armonizado, ¿no? Muy interesante es que
3/4 partes del incremento del arancel lo pagaría sobre todo la cadena autopartes automotriz y la electrónica. Y ahí sorpresas da la vida, ¿no? Con el famoso chiste de que uno escupe al aire y lo más seguro es que te caiga, ¿no? Entonces, los sectores que el señor Trump busca proteger, léase la Ford, la Chrysler, la General Motors, México no tiene industria automotriz terminal, son los que van a pagar el 76% del incremento arancelario cercano a 10,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, en fin, yo les diría, ¿qué pasa si se cancela el Telecan? Pues no pasa mucho. El peso en estos últimos 3 meses se ha devaluado 20%, mucho más que el 3.25% de arancel, y los que más van a pagar el nuevo arancel van a ser empresas que Trump busca proteger. Llego a las conclusiones, pasemos 2 o 3. Por favor, otra más. Ojo, hay diferencias entre sectores, ¿no? Es decir, sectores como el calzado, textiles, etcétera, pagarían un arancel más alto. Otra más, por favor, otra más. Conclusiones, de nuevo yo invitaría a comprender lo que vamos a vivir en los próximos años en Estados Unidos, con Trump o sin Trump, a serios problemas por parte del sector productivo en Estados Unidos, particularmente vis-a-vis China, con lo cual avisoro una relación todo menos armoniosa entre Estados Unidos y China, y en donde desgraciadamente estos vaivenes de Trump y su administración, pues básicamente lo que están generando es masiva incertidumbre en países como América Latina, en países como México, en donde sufriremos las consecuencias. Me temo también que el costo en Estados Unidos institucional en el corto, mediano y largo plazo va a ser enorme, ¿no? ¿Quién querrá ser aliado? ¿Quién querrá depender de una administración que en una mañana te dice una cosa, en la tarde te dice otra, 48 horas te dice no, sí, vamos a negociar, pero Canadá por separado y México por separado, pues eso es cualquier cosa menos el Telecan, ¿no? Entonces es una situación muy seria en donde, al menos en México, China no nos va a sacar del barranco, ¿no? Es decir, eso es puro wishful thinking, como dicen, son procesos de mediano y de largo plazo, la cosa es seria, ¿no? Para países como México y sectores como la cadena autopartes automotriz y otros, pues están seriamente preocupados de lo que eso puede implicar, ¿no? Muchas gracias.